Buenos días, como ya me han presentado, mi nombre es José Gregorio Torrens, yo soy internista de la Clínica Cardiovid y hoy quiero compartirles un tema que me pareció muy interesante porque cada día nosotros estamos abocados a manejar emociones. En todos los ámbitos de nuestra vida siempre vamos a estar abocados a manejar emociones. Entonces, cuando me topé con este tema, me llamó mucho la atención y quise de pronto entrenarme un poco en este tema. El contenido de la charla es vamos a hablar pues de una breve introducción, unos conceptos anatomofisiológicos, a entender lo que es la agilidad emocional, sus estados emocionales, hablar un poco sobre empatía, resiliencia, la agilidad emocional en niños, cómo enseñarle a los niños a la agilidad emocional y una conclusión final. Quiero comenzar con esta situación. Entonces tenemos a una mujer que tiene 28 años y tiene un empleo envidiable en una compañía. Ella trabaja con una gran cantidad de personas muy importantes, es una persona muy inteligente y que ha tenido muchas habilidades para el manejo de las diferentes empresas para las cuales trabaja la compañía. Livia se siente muy contenta, muy fluida en su ambiente de trabajo. Todos la han visto, la ven como una mujer inteligente, capaz, y ella quiere seguir adelante. Resulta que los directivos de la empresa han dicho, bueno, Livia es un excelente elemento, vamos a darle un ascenso en la empresa y ese ascenso va a significar un cambio total en la vida de ella, o sea, va a ser un cambio del que todos soñamos, va a tener unos mejores ingresos, va a tener unas mejores relaciones y va a ser muy importante en la empresa. Livia empieza a experimentar una serie de emociones, ella no sabe que la van a ascender, una serie de emociones derivadas de que en la empresa están haciendo una reestructuración y ella comienza a sentir que la van a despedir. Entonces ella comienza a interactuar de una manera diferente, no la misma Livia de siempre, y ve a los compañeros en la empresa hablando y cree que están hablando de ella y empieza a ser insegura y en las reuniones ya Livia no aporta como antes aportaba, entonces ella comienza a ser un poco hostil con la gente y al final en la empresa la terminan despidiendo. Entonces, ¿qué creemos que llevó a Livia a ese comportamiento? O sea, ¿qué hace que esa Livia de antes haya cambiado? Entonces, precisamente aquí vamos a tocar este tópico. Entonces, nosotros como seres vivos estamos expuestos siempre a una serie de presiones selectivas del ambiente tanto interno como externo y que esas presiones nos van a llevar a elaborar una respuesta que puede ser, por ejemplo, de adaptabilidad o de huida o de miedo, y entonces esa respuesta va a estar en consonancia con la situación que vivamos y que esas emociones van a requerir de otros seres que están alrededor, en este caso nosotros los seres humanos, que nos van a aportar o nos van de pronto a aportar de manera positiva o negativa en el manejo de nuestras emociones. Con el advenimiento de la pandemia y la pospandemia se ha evidenciado en muchas estadísticas, traigo una que se publicó en Lancet, en la que se observa un incremento en los trastornos depresivos y en los trastornos ansiosos. Miren, por ejemplo, a Colombia, que está ubicada aquí, vemos que se incrementó los trastornos depresivos casi en un 38%. Y si vemos los trastornos ansiosos, el incremento también fue dado en esa época y veníamos de un incremento gradual y pensamos cuando yo estudiaba que
las enfermedades mentales o la psiquiatría iba a ser la especialidad del futuro, porque preveíamos que se iba a incrementar el número de personas con problemas emocionales. Y miren las estadísticas que para el 2021 estaba publicando el Instituto Nacional de Medicina Legal. Un incremento en las tasas de suicidios, sobre todo en personas que tenían edades entre 20 y 24 años, o sea, personas muy jóvenes. Y a diario nosotros encontrábamos o escuchamos noticias de que tal persona se suicidó tirándosela al metro, o se suicidó X o Y persona que parecía normal, que no se le veía ningún indicio de enfermedad mental y que de repente se suicidó. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que hacer un análisis o a manejar de manera adecuada nuestras emociones. Vamos a contar algunas bases anatomofisiológicas de las emociones. Sabemos que se ha descrito en la parte de la neuroanatomía y fisiología que el sistema límbico es el sistema encargado del manejo de las emociones. Él está formado por una cantidad de estructuras que interactúan con otras estructuras y que van a dar una serie de respuestas que pueden ser, que van desde el tipo metabólico hasta el tipo de las emociones. Y es ahí como la amígdala, un centro de sustancia gris que juega un papel importante en el manejo de las emociones. Evolutivamente, nuestras emociones han sufrido una serie de cambios. Esos cambios han venido desde una especie de cerebro primitivo, o el ácido cerebelo, en el que primaba el comportamiento reptiliano, el comportamiento de la preservación de la vida o de la agresión. Es más, un comportamiento, una respuesta instintiva. Y luego hay otra capa que vemos por encima de esa parte inicial, que es el cerebro intermedio o el sistema límbico que les acabo de mencionar, con el que manejamos las emociones y la interacción con el medio. Ahí podemos tener las emociones del amor, las emociones de la rabia, de la ira, y luego llega un sistema más evolucionado del cerebro, y es el cerebro racional o la neocorteza, donde se dan unas respuestas ya más elaboradas, y estas respuestas son las que nos permiten, por ejemplo, hacer cálculos, hacer predicciones, realizar muchas de las actividades que nosotros realizamos en la vida diaria. Esas emociones nos han permitido interactuar con nosotros mismos e interactuar con nuestro ambiente, y nos ha llevado a que con el tiempo nosotros requiramos de otros individuos para sintonizarnos emocionalmente y sacar adelante las situaciones que estemos viviendo. Y es por eso que pasamos desde los animales, los primates, a evolucionar juntándose en manadas, y al final a llevar a la sociedad en la que nosotros nos desenvolvemos. Y entonces, ¿qué es esto de la agilidad emocional? La agilidad emocional son un conjunto de habilidades que nos permiten conectarnos con nuestro medio interior y con el medio exterior. Esas habilidades nos van a llevar a que nosotros lleguemos de una manera adecuada al éxito, a donde queremos llegar, y que manejemos todas las emociones que se nos presenten y aprendamos de ellas. Entonces, se requiere que cada uno de nosotros tenga esas habilidades o las desarrolle a lo largo del tiempo para poder llegar a tener un sentido en la vida, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. De estas emociones derivan una serie de estados en los cuales nos vemos abocados día a día. Uno de ellos es el engancharse. Aquí les quiero contar la historia de Carla, que es una mujer que trabaja en una oficina común y corriente y que tiene una hija que se llama María. Carla está trabajando un día como hoy
y de repente ¡pum!, comienza a pensar en la hija María. Entonces dice, Carla comienza a tener un diálogo interior: no estoy tanto tiempo con mi hija, definitivamente no sé qué voy a hacer porque este trabajo me está absorbiendo, mientras que Matilde es una excelente madre, siempre le dedica tiempo a su hija y yo me estoy perdiendo como las etapas más importantes de mi hija. De repente le entra un mensaje en mail: este cliente tan cansón, ahora ¿qué se le ocurre o qué me va a decir? Y de repente ella comienza a pensar en que no ha pagado la factura, y así Carla empieza a tener una serie de emociones en las que se engancha, y al final ella concluye que ella es una fracasada, que ya no sirve para nada, que ya no le ve como sentido a las cosas. ¿Qué hace que Carla llegue a esa conclusión o lleguemos a esa conclusión diariamente? Una serie de elementos que vamos a desglosar aquí. Para engancharnos necesitamos una serie de pasos. Una es una charla interna, como Carla la estaba desarrollando. Comienza uno a alimentarse de una serie de emociones negativas que al final nos llevan a una mezcla de pensamientos y desembocan en un golpe emocional. Es decir, ahí lo que habla Goleman en su libro de Inteligencia Emocional, el golpe emocional. La amígdala está en su furor. Emocionalmente estamos conectados, estamos absorbidos, y eso nos lleva a actuar de una manera que probablemente va a ser inadecuada si subestimamos lo que somos. Esos anzuelos que se presentan en la vida tienen una serie de prototipos, y es, por ejemplo, uno de ellos es echarse la culpa de los propios pensamientos. A veces nosotros nos cohibimos de realizar las cosas porque inmediatamente bloqueamos lo que sentimos. Por ejemplo, está uno en una reunión, quiere de pronto hablar de un proyecto y dice: no, seguramente ese proyecto me lo van a rechazar porque ya me ha pasado, no, mejor no lo voy a presentar. Entonces uno automáticamente bloquea la idea. La otra es la mente del mono, y es que uno está experimentando una serie de emociones y de repente salta una idea a la otra, incluso va generando como una emoción de estar en guardia para enfrentar las situaciones que nosotros nos hemos creado. O sea, es como estar manejando el carro y vaya a llegar a la casa, seguramente ahora voy a encontrar a Pepito sin bañar y mi mujer me va a decir tal cosa, y empieza uno a generarse una serie de realidades que al final uno llega a la casa irritado y medio le dicen una cosa y estalla. Entonces, y lo otro son viejas ideas que ya no son útiles. Por ejemplo, Juan tiene miedo de ingresar o presentarse a la universidad porque en la infancia le dijeron que iba a ser un fracasado, y entonces esas ideas que les dijeron en la infancia la tiene anclada ahí y no le permiten que avance. Y lo otro es la justicia desencaminada, y es que ese es uno de los problemas que tienen enganchadas a muchas personas hoy, a muchas familias, que en el pasado se presentaron algunos problemas y hay gente que no los olvida, e incluso aquí en las empresas hay gente que discute o pelea o tienen enemistades con otro, y al final, cuando se hace un análisis de qué lo llevó a ese comportamiento, termina por no sé qué pasó, no me acuerdo por qué estamos enojados, pero siguen ahí, y entonces esa justicia que cree uno que la tiene lo lleva a que uno no maneje bien la situación y pierde muchas oportunidades para resolver los conflictos. Cuéntenme qué ven ahí. ¿Quién quiere contarme? Una pipa, ¿sí o no? Una pipa. Resulta que no es una pipa, es una foto de una pipa, porque usted no la puede coger y fumársela, no se la puede mostrar a otros. Esta es una idea que René Magritte, un pintor belga en 1929, creó en el mundo, y que
la llamó la traición de las imágenes. Eso, extrapolado a este tema, es lo que el ser humano cree que son las cosas. Se crea una serie de realidades y categoriza esas realidades, pero no es capaz de diferenciarlas o no es capaz de etiquetarlas de una manera adecuada. Una manera de categorizar las realidades o las emociones o lo que vivimos en el día es el estrés. Estoy estresado. Pero ¿qué es estar estresado? ¿Qué es lo que sientes? Realmente, nosotros debemos, en vez de categorizarla en un concepto global, deberíamos decir exactamente qué sentimos. Entonces, en vez de decir estoy rabioso o tengo rabia a todas las situaciones o estoy estresado, podría decir estoy ansioso o estoy enojado porque María dejó de hacer su trabajo. Si nosotros somos capaces de etiquetar nuestras emociones, podremos ser capaces de elaborar una adecuada resolución de esas emociones. Pero si no las describimos bien, nadie nos va a entender, ni tampoco nosotros mismos nos vamos a entender. Entonces, lo primero que tenemos que intentar es etiquetar nuestras emociones, darle el nombre y apellido de una manera exacta para poder resolverlo. El psicólogo Daniel Kahneman explica una teoría de los pensamientos y lo divide en dos sistemas. Un sistema de pensamiento rápido en el que nosotros respondemos de una manera rápida, o sea, hacemos una lectura de las emociones de la gente y respondemos. Esa lectura puede ser adecuada o inadecuada. Si yo voy pasando por una calle y veo a un grupo de personas que la apariencia no me parece, de pronto me pueden atracar, yo hice una lectura y eso me ayuda a que evite que de pronto me exponga y me hagan un daño, ¿no? Pero a veces esa lectura, como la de la pipa, pueda que no sea adecuada y entonces rotulamos a la gente o la ponemos en un estado en el que nosotros la rechazamos, sin siquiera conocerlas, sin siquiera conocer las emociones. Y por el otro lado está el sistema 2, que es un sistema para pensar despacio, para pensar de manera lenta y más consciente, que nos permiten elaborar una respuesta más adecuada, porque nos permite distanciarnos un poco para reflexionar sobre la situación y llegar al punto donde queremos llegar. Aquí les pongo otra situación para ir en consonancia con esa parte que les acabo de comentar, y es que esta entrevistadora le dicen que a continuación va a entrevistar a una persona que es muy inteligente, muy capaz y que va a buscar trabajo en la empresa. Entonces ella viene, la entrevista, luego le dicen de otra que va a entrevistar que parece que tiene antecedentes de problemas psiquiátricos. Entonces viene ella a la entrevista y listo. Al finalizar la entrevista le preguntan por cada uno y le dicen, bueno, ¿qué te pareció el candidato número 1? No, me pareció muy inteligente, muy capaz, yo creo que es la persona, la voy a contratar. En la siguiente dices, esa segunda persona me parece que era muy ansiosa. Como sí, la verdad es que sí, yo creo que tiene problemas psiquiátricos. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí estamos condicionados emocionalmente. No vivimos realmente lo que tenemos que vivir, sino que nos condicionamos, o sea, permitimos que otras personas nos ubiquen en un patrón emocional que nos lleva a elaborar una respuesta y que de pronto puede ser inadecuada. Realmente lo que nos invita a esto es a que tú tengas tu propia experiencia. Claro, van a haber cosas, van a haber información que es importante que tú la tengas en mente, pero intenta siempre tener tu propia experiencia sobre las situaciones. O sea, escribir tu propia historia, ¿ya? Y no tener una predisposición con las personas. Existen muchas emociones, pues, que nosotros leemos y experimentamos a diario. Aquí yo les traigo 7, y si se dan cuenta, o si lo notan, mirarán que existen solamente 2 emociones positivas, la alegría y la sorpresa. Las demás
son emociones negativas. O sea que en la vida diaria tenemos más posibilidades de experimentar emociones negativas que positivas. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué existe eso? ¿Por qué no existe si nosotros estamos en una sociedad donde se nos promueve mucho la felicidad? Y la felicidad es sinónimo de emociones positivas, ¿verdad? ¿Por qué existe eso? Resulta que las emociones son unos grandes maestros. Las emociones nos enseñan a diario, nos ayudan a aprender de todas las situaciones que nosotros enfrentemos, y que esas emociones nos han permitido evolucionar a lo que somos hoy, a lo que es usted que está sentado ahí, porque ya no es lo mismo cuando usted era un niño, experimentó una serie de emociones y ahora es diferente, de acuerdo a las etapas que describe también en su texto del ciclo de la vida o de la evolución psicosocial, Eric Edison. Usted está ubicado en una etapa de acuerdo a la edad, de acuerdo a las emociones que ha experimentado, y que esas emociones nos llevan a tener una serie de conductas que puede ser una conducta de embotellado o una conducta de cavilación o duda. ¿Qué significa esto? A veces nosotros tenemos, por ejemplo, una discusión, y para evitar que siga creciendo la discusión, decimos, no, más bien me callo, me quedo quieto y me voy. He embotellado la situación, no la he llevado a la solución, la embotellé. Ahí está. Y tengo miles de botellas en la casa. O sea, miles de situaciones que no he resuelto, están embotelladas. Y la segunda es la cavilación, la duda, y es que uno quiere como explicar lo que siente, pero no lo hace, da muchas vueltas, da vueltas y no llega al punto. Eso se llama cavilación o duda. Entonces, esa situación la podemos ver, vamos a mirar estas preguntas y cada uno de ustedes va a escoger una de ellas mentalmente y luego yo les voy a dar la explicación. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Este también. ¿Listo? Bueno, para la primera pregunta, de que tu jefe hace un cambio que te disgusta, lo más probable es que, para aquellos que escogieron la A, tienen la tendencia a ser embotelladores. Ignoran, por ejemplo, en este caso, ignoran la frustración, al final desaparecerá, o sea, se va y tiene otro asunto de lo que ocuparse. A veces esta estrategia nos sirve para resolver problemas y no es que esto esté mal, el problema es que siempre hagamos lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo como médico tengo una discusión familiar y llego a la empresa y voy a atender un paciente, no voy a estar con la rabia ni hablarle al paciente con la rabia, tengo que estar centrado en la atención de mi paciente, o sea, embotellado la situación que me sirve de adaptación para poder seguir trabajando. O sea, en ese caso el embotellado es adecuado, pero en otras situaciones no. Para aquellos que cogieron la B, tienden a cavilar. Por ejemplo, piensas largo y tendido sobre lo que le gustaría a tu jefe, repitiendo una y otra vez en tu mente lo que vas a decirle y lo que responderá a él. O sea, piensa, llega como hay un problema, pero no logra diferenciarlo y al final cavila mucho. Y al final, esta sería la respuesta adecuada, que pases algún tiempo pensando en el motivo en el cual
te disgusta el cambio, hagas un plan para hablar del tema con tu jefe y luego regreses al trabajo. O sea, logras hablar, logras mostrar tu punto de vista y llegan a resolver el asunto. Entonces ahí es donde tenemos que llegar, a resolver el problema. Listo. Entonces aquí le voy a mostrar un video. It's pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me and I can just feel it, like literally feel it in my head, and it's relentless, and I don't know if it's gonna stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever gonna stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there... Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing... You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. No, see, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, you're out. not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just... Sometimes it's like there's this achy... I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. Yeah, that sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Oh, come on. If you would just... Don't... Bueno, entonces ese es el típico caso de la persona que embotella. El hombre, por excelencia, es un embotellador. El hombre no es capaz de resolver los conflictos, entonces él se concentra solamente en la solución del problema, quitarle el clavo a la persona, pero no resolver realmente el punto real que hay detrás. Es la característica fundamental de nosotros, resolver problemas rápido, ya, la situación, y de resto ahí queda en el refrigerador la botellita. Y por el otro lado la mujer, si se dan cuenta, ella dio como rodeos para expresar lo que sentía, buscaba que alguien la escuchara. La mujer por excelencia habla de sus emociones, pero pueda que de pronto no tenga, algunas no tengan la capacidad para resolver las situaciones. Y ahora hablaremos de los estados de ánimos negativos. Como les mencioné en una de las diapositivas anteriores, vemos que existen mucho más estados de ánimos negativos que positivos, y estos realmente, como les decía, son los grandes maestros, nos ayudan a elaborar razonamientos, a mejorar la memoria. Cuando nosotros estamos en una situación difícil, en una situación bastante complicada, es ahí donde uno empieza a afinarse, como a mirar con lupa la situación, a mirar con lupa porque necesitamos resolverla. Y se fomenta la perseverancia. Si yo soy un residente, soy un estudiante que estoy ante una situación, una rotación difícil, un profesor difícil, es ahí cuando esas emociones negativas me invitan a que yo lo mire con detenimiento, le ponga la lupa, le ponga el zoom donde yo estoy fallando, de pronto donde está fallando el profesor, y cómo hago para resolverlo. ¿Ya? Esa situación negativa me está llevando a eso y hace que seamos más educados y estemos más atentos. Es decir, esas emociones, es ahí por ejemplo cuando uno ve a los pacientes también, cuando están en una enfermedad que lo está mostrando la posibilidad de morirse o no, el paciente es más sincero, le da a uno los mejores datos, le muestra a uno tal cual como es, en un porcentaje bastante alto. Entonces es ahí donde mostramos eso, estimulan a la generosidad. Hay otras personas que te van a rodear para ayudarte a salir de la situación y nos hacen menos propensos al sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es que nosotros creemos a toda hora que tenemos la verdad absoluta, y entonces como yo tengo la verdad absoluta, yo necesito algo que me lo confirme. ¿Ya? ¿Sí ve? Eso está diciendo que yo tengo, pero cuando estamos en un estado de ánimo negativo, uno dice, ¿será que me estoy equivocando? ¿Será que por ahí no es la cosa? Más bien voy a prestar atención qué dicen los otros en vez de buscar confirmarme. ¿Sí? Entonces, Woody Allen dijo que el 80% del éxito está en mostrarse.
En una época, cuando yo estaba en el bachillerato, trabajaba en las vacaciones en un almacén de ropa y llegué ahí como a avanzar un poco y me dieron la potestad de hacer cambios en el almacén. Y una de las cosas que yo aprendí era que vender es mostrarse. Si tú quieres que algo suceda, tienes que mostrarte, ¿verdad? Entonces Woody Allen dijo eso, y esto es importante porque a veces cuando nosotros tenemos emociones negativas, de pronto debemos mostrarnos, pero mostrarnos a nosotros mismos, tener la capacidad de salirnos de nosotros mismos y mirarla con otro punto, con otros ojos y decir, algo tengo que hacer aquí, tengo que resolver esta situación. Le voy a contar otra historia, y es una historia que salió en una película, australiana del 2014, que se llama Babadook, Mr. Babadook. Esta es la historia de una pareja que la esposa estaba embarazada y cuando ya llegaron los dolores de parto salieron corriendo al hospital en el carro y en rumbo al hospital tuvieron un accidente y el esposo falleció. Nació el hijo y la mamá le echaba las culpas al hijo, por él había perdido al esposo. Entonces ella tenía unos sentimientos de culpa, o sea, no podía expresarle sentimientos negativos al hijo porque era el hijo, era el ser más preciado, pero al mismo tiempo él fue el culpable de que se muriera el esposo. Entonces en ese conflicto estaban las otras emociones del hijo, y que el hijo era muy soñador y le gustaba que le contaran historia y le gustaba crear armas porque él tenía un monstruo imaginario que quería acabar con esas armas. Al final el niño se encontró un cuento que se llama Mr. Babadook, y ese cuento le pidió a la mamá que se lo leyera. La mamá estuvo leyéndoselo y ahí se narraba la historia de un monstruo que una vez tú supieras de él, ya no podías dejarlo atrás. O sea, ese monstruo te iba a acompañar toda la vida. Entonces, el niño comenzó a vivir la historia de Babadook y la mamá se enganchó también. Entonces la mamá inicialmente era escéptica, pero la mamá después creyó ver a Babadook, al monstruo, y entonces vivieron una serie de cosas que al final llevaron a que ella, ya cansada, y el niño cansado, llevaron a aceptar al monstruo. Y tanto así que al final de la película le llevan gusanos al monstruo al sótano para alimentarlo. Entonces esto, extrapolado a este tema, esto habla de que nosotros tenemos unos monstruos, o sea, una serie de emociones negativas, una serie de emociones oscuras que nos llevan de pronto a reaccionar de una manera. Tenemos nuestros defectos y a veces queremos ser superhéroes, queremos acabar con esas emociones. Yo no quiero ser egoísta, yo no quiero ser hablador o expresarme de esta manera, yo no quiero. Entonces gasta uno mucho esfuerzo por acabar con esas emociones, pero resulta que somos así. Tenemos que aceptar nuestro monstruo, nuestras emociones negativas. Lo que tenemos que hacer es cómo llegar a modularla para que esas emociones negativas que conviven con nosotros nos hagamos funcionales, lo llevemos como a manejar de una manera adecuada y que no nos genere conflicto. O sea, en vez de gastar tanto energía, tantos pensamientos negativos, destructivos, de pronto decir, hombre, yo me conozco, tengo autoconocimiento de mí, de mis situaciones, yo en estas circunstancias trabajo así, lo mejor es que yo haga esto, o lo mejor es que le ceda el paso al otro para que me ayude, porque en esa parte yo ahí sí no funciono bien. Entonces debemos aceptar nuestros monstruos, y esa aceptación nos lleva a otra emoción, a otro estado emocional, que es el distanciamiento. A veces tenemos que tomar distancia de nuestras emociones. Una manera de hacerlo podría ser como la hizo James Pennebaker, que es un profesor de la Universidad de Texas, que en los años 70 se había casado y iba muy bien todo, y a los 3 años comenzó a tener problemas con la esposa, comenzó a caer en licor, a fumar y a sentirse muy triste y se aisló. Entonces Pennebaker estaba teniendo una situación bastante delicada con su matrimonio y un día en la madrugada se levantó y empezó a escribir sobre sus emociones. Empezó a escribir, y cuando se dio cuenta ya había resuelto como los conflictos.
ya había resuelto ese estado emocional negativo en el que se sentía, y esa estrategia de James Pennebaker se ha utilizado en psicología, y se hizo un experimento en el que se cogieron y se dividieron dos grupos. A uno le pusieron a escribir durante 20 a 30 minutos sobre sus emociones, y a los otros a escribir sobre temas aleatorios, el carro, el cielo, etc. Y se encontró que aquellos que escribían sobre sus emociones lograron resolverlas, lograron sentirse mejor. Entonces a veces hay varias estrategias, una de estas es la que les mencioné, para distanciarse, para salirse de la situación y ver las emociones de una manera distinta. Y aquí hay varias técnicas al respecto. Una es que debemos pensar en el proceso que me llevó a experimentar esa emoción. La otra es que busque la contradicción, amor, odio. Entonces buscar las contradicciones de eso y a reírnos de nuestras situaciones, de nuestras emociones. La otra es cambiar los puntos de vista, verbalizar lo que a uno le preocupa. Entonces hablarse uno como en tercera persona. José, parece que en esto está fallando. Entonces hablar uno con uno mismo y seguir adelante, y al final soltaremos esas situaciones que nos tienen enganchados, ¿ya? Esas situaciones como que a veces no queremos soltar. Por ejemplo, había la historia de un monje que desarrollaba mucho la meditación y todo, y un día se resbaló y cayó por un acantilado y se agarró de una rama, y entonces escuchó una voz que le decía: suéltate, suéltate, y él no se soltó para nada, y él falleció ahí, agarrado. Y cuando fueron a ver, estaba a menos de 1 metro del piso, o sea que se pudo haber soltado y salvarse. Entonces a veces no nos queremos soltar, a veces estamos ahí agarrados porque creemos que es un ambiente seguro, y a veces hay que resolver nuestras emociones y dejarla ir. Tenemos que seguir nuestro propio camino muchas veces, no para donde van todos, sino a veces tenemos que tomar decisiones disruptivas, o también si vemos que el camino donde va la mayoría es adecuado, para ahí vamos, pero tenemos que hacer un análisis, porque a veces vivimos la vida que otros dicen. ¿Y cómo sería mi vida si vivo según lo que yo creo, lo que yo debo experimentar? Entonces debemos tener muy en cuenta eso, y eso nos va a ayudar a que sigamos adelante y a resolver nuestros conflictos. Otro término muy importante con el que todos estamos familiarizados, y es de la empatía. La empatía es una habilidad para entender los sentimientos, las necesidades y los problemas de los demás, poniéndonos en el lugar, en los zapatos de los demás, para responder adecuadamente a nuestras emociones. Esa empatía tenemos que desarrollarla, porque esa empatía nos va a dar muchas habilidades para la vida, para las emociones, para el desarrollo, la evolución de nuestras emociones. Miren, en el libro de Siddhartha, de Hermann Hesse, él describe un personaje que se llama Vasudeva. Vasudeva era un personaje que transportaba a la gente de un lugar a otro en un río. Él iba y siempre escuchaba las historias de sus pasajeros, y él escuchaba de manera atenta, de manera concentrada en quién le hablaba, y con muy pocas intervenciones. Una de las habilidades que debe tener una persona empática es la de la escucha, y la escucha consciente. O sea, debemos estar enfocados en lo que nos dicen, ¿ya? A veces con solo escuchar podemos generar grandes transformaciones en el otro y en nosotros mismos. Intervenir, eso también nos pasa con los pacientes. A veces no dejamos que los pacientes nos cuenten lo que le pasa, sino que los cortamos. Yo quiero que se parezca a lo que me estás diciendo del dolor torácico, porque yo soy un experto en manejar dolor torácico, y lo encuadramos, lo encasillamos en un diagnóstico y trabajamos. Yo resuelvo el conflicto, pero el paciente de pronto nos va a dar unos mejores datos que nos iban a permitir entenderlo mejor, y de pronto a lo mejor no era un dolor torácico por una isquemia, sino que era un dolor torácico porque perdió un ser querido, y eso es lo que está expresando en este momento. La empatía tiene 3 subtipos
y es una empatía, por ejemplo, cognitiva, en la que solamente yo me entiendo la postura, pero desde un punto de vista intelectual. La empatía emocional, cuando las emociones del otro se contagian con las mías, y la empatía compasiva, que es que una vez yo estoy en los zapatos del otro, ¿qué hago para ayudarle? ¿O qué hacemos para ayudarnos? Listo. Otro término importante es la resiliencia. La resiliencia nos ayuda a poder recuperarnos de todas aquellas situaciones que vivimos. Y incluso hay otro término que los psicólogos utilizan, y es la longanimidad, y es la capacidad de que tú te recuperes de las diferentes situaciones que se presenten. Y esta tiene tres componentes importantes. Uno es que debemos afrontar la realidad. Hay un problema y tengo que enfrentarlo. ¿Cómo lo voy a solucionar? Ahí empiezo a elaborar las estrategias. Lo otro es que tenemos que buscarle el sentido a ese problema. ¿A dónde nos quiere llevar? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? Y tercero, ritualizar el ingenio, o sea, improvisar una solución a partir de los recursos que tengo, los recursos emocionales, los recursos de las amistades y todo. Entonces yo voy a elaborar una respuesta basada en esos recursos. Uno de los ejemplos típicos de resiliencia que siempre se cita es a Viktor Frankl, que fue el autor de El hombre en busca de sentido, y él decía que si hay un sentido en la vida, entonces debe haber un sentido en el sufrimiento. El sufrimiento es parte sustancial de la vida, como el destino y la muerte. Sin ellos la existencia quedará incompleta. O sea que el sufrimiento no lo debemos ver como un enemigo, al contrario, un gran maestro. Pero, ¿y cómo podemos hacer con estas habilidades, con esta agilidad emocional para ayudar a los niños? Entonces, sabemos que los niños son unos grandes maestros para nosotros, y nosotros que estamos a cargo de ellos también tenemos que educar con el ejemplo. La mejor manera de enseñar la agilidad emocional en los niños es con el ejemplo, y en muchas ocasiones decimos, por ejemplo, que un niño reprima sus sentimientos. Hombre, no llore, porque llorar no es de hombres, llorar es de mujeres. Entonces buscamos que los niños repriman sus sentimientos. Está el niño en alguna parte y de repente el niño se tira al piso haciendo pataletas, y entonces lo regañamos, le pegamos, etc. No le dejamos que él maneje sus emociones, que nosotros como adultos tenemos que estar ahí acompañándole, diciéndole: yo estoy ahí. Creo que de pronto deberías, obviamente en el lenguaje que entienda el niño, debería modular la manera en que se expresa, porque de pronto en una pataleta se puede hacer daño, cae el televisor encima, etcétera. Entonces lo que tenemos es que acompañarlo, en vez de reprimirlo, acompañarlo y hacerlo que él exprese sus emociones. Y aquí hay un libro que también leí para la preparación de esta charla, es un libro que escribió esta autora, Tania García, ¿Qué necesito cuando me enfado? Es una historieta pequeña y habla de eso, que debes escuchar, debes llegar al punto de que el niño resuelva las emociones, y debes ayudarlo a que las exprese y gane una autoconfianza en él, una autonomía. Como conclusión, la agilidad emocional tiene 4 aspectos importantes. Uno de ellos es mostrarse, que es sobre todo que uno pueda visibilizar esas emociones que lo afectan. Segundo es salirse del problema, tomar un poco de distancia para poder resolver el problema y conocer las razones que me llevaron a esa emoción y resolverlas y avanzar. Este es Susan David, una doctora en psicología que nació en Sudáfrica y vive en Estados Unidos, y escribió este libro, del cual va a ser principalmente mi conferencia. Se lo recomiendo, existe en español, se llama Agilidad Emocional. Muchas gracias.